Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa de Radio F5 actualizando el medio. Hoy me encuentro nuevamente con mi queridísimo Ariel. Ariel, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias, Vane. Contento por todo lo que ha sucedido en las últimas semanas con la radio. Estamos trabajando con hartas cosas para que estén atentos a nuestras redes sociales, radio.f5 en Instagram, Radio F5 en Facebook. Y también seguirnos en Twitch, porque hoy día estamos más tarde de lo habitual. Hubieron ciertas confusiones, pero nada que nos impida que estemos aquí para hablar de la actualidad nacional, en este caso de todo lo que está sucediendo en Chile. Así es. Qué bueno, hoy vamos a tocar, como siempre, los temas más controversiales de la semana. Hoy día viene denso igual en el sentido de la educación, hay harto que hablar. Y que es un tema que no precisamente vamos a tocar, pero en verdad yo, como me siento esta semana, bastante decepcionada con lo que estuvimos hablando la semana pasada, con el aumento del salto de la PAES, que no sé si están informados que ya se anunció cuál va a ser el presupuesto nuevo, que serían cerca de 36.800 si no me equivoco, lo que aumentaría cerca de 4.000, 5.000 pesos, que va a tener un aumento gradual de 15% anual, tengo entendido, Ariel, o sí, anual. Sí, ahí donde está un poco el conflicto, que es para Uh-huh. saber respecto a qué va a subir. Porque tenemos que se habla que se va a subir de 32 a 36, pero Uh-huh. también se habla respecto a que va a haber un aumento respecto al IPC. Entonces, Claro, no sabemos si ese aumento se va a realizar ahora, se va a realizar dentro de este año o ya va a empezar el próximo. Que ya va a ser un aumento de 36 a algo así de 46.000 pesos. Y si se ajusta como realmente debería ser, sería algo así de 63.000 pesos. Entonces, el aumento es corto, pero creo que a comparación de otro año, es algo que se tiene que empezar a decir que sería 36.800, que la uh-huh. Confecha antes había solicitado este aumento, que como lo habíamos conversado la, la vez anterior, de 2 UF. Pero según acá lo tengo de BioBio, dice luego asunto del gobierno, el monto de la tarjeta BKBAES será de 36.800, es decir, 4.800 o el 15% del saldo actual. Uh-huh. Bueno, sí, como partiendo con el tema de educación, ahora nos vamos a dirigir como a la del CAE, pero claro, finalmente genera un ambiente de tristeza, la verdad. Claramente es más de lo que se ha hecho durante estos 10 años. Sin embargo, nos deja un poco a donde mismo. En el fondo aumenta a uno o dos almuerzos, si no me equivoco. Y en realidad no sé si finalmente entiendo la intención también, pero no sé, siento que igual hay harto que conversar ahí. Luego vamos a estar viendo cuáles van a ser las reacciones del mismo movimiento de la lucha BAES y de los estudiantes también. Pero bueno, ya pasando a un lado más positivo en el ámbito educacional, tenemos que durante la jornada de este miércoles el ministro Ávila confirmó el término del CAE y la condonación de la deuda en la Comisión Superior, perdón, en la Comisión Superior, me confundí, en la Comisión de Educación. Asimismo, se estaría cumpliendo con esta promesa de campaña del presidente Gabriel Boric a terminar con la deuda del CAE finalmente y responder de alguna manera al movimiento al que él mismo pertenecía. Por este mismo ámbito, el ministro Ávila dijo, aliviaremos la pesada mochila para deudores educativos, pero también para el Estado, por medio del fin del CAE y la condonación de esta deuda educativa. En esa misma línea, manifestó que junto con la DIPRES, que es la Dirección de Presupuesto, y junto al Ministerio de Hacienda se va a lograr una propuesta de condonación y además avanzar en un instrumento transitorio de reemplazo al CAE. En el fondo, este anuncio de que no va a haber más CAE responde a una planificación que se va a comenzar a hacer, que entiendo que ya se comenzó, para poder reemplazar esta metodología de pago final. Y finalmente el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a lo mismo y expresó que hay que definir claramente cuáles van a ser las coberturas, la forma de implementarse y sobre todo
cómo se va a financiar, porque es mucho dinero y no quisiéramos que se condonara la deuda a un profesional que puede tener ingresos más altos a costa de los ingresos de los trabajadores de menores recursos, lo cual en verdad me hace bastante sentido. Eh, Sin embargo, nada, en realidad, como quizá pasar a la parte preliminar de alguna manera o más contextual, que es directamente qué es el CAE, qué aborda y que al momento, hasta la fecha de hoy, desde el año 2006, cuando se empieza a implementar, mantiene actualmente a 1.110.000 personas deudoras, alumnos o exalumnos. Así que Ariel, te doy el pase si que quieras hablar. Yo sé que manejas bien este tema. Recuerdo que por ahí hay un video de tu canal antiguo, si no me Sí. equivoco. Así que Eh, dale. Estudiando lo que es el CAE. ¿Qué es el CAE? Bueno, partiendo por un poco de contexto, eso se hizo en el año 2005, bajo la tutela de Ricardo Lagos, que hacía que toda esta... Bueno, remontémonos más atrás. Tenemos que la dictadura, tenemos que se cambió todo el sistema estudiantil, se privatizó más y se dio muchas más libertades respecto a las universidades, incluyendo a nosotros que venimos de la Universidad Diego Portales, que es un ejemplo de universidad privada. Antes solamente estaba concentrado en una institución pública y muy pocas universidades privadas, entre ellas por ejemplo la Universidad Católica de Chile, que es una universidad privada que se viene desarrollando en Chile hace muchos años. En la dictadura esto cambió y tenemos que se liberalizó mucho más respecto al tema del ingreso a la educación. Entonces tenemos que todos estos cambios han generado que se abra más respecto al acceso a la educación y junto con ello se entienda, pueda cambiar el tema de cómo financiarlo. Anteriormente se financiaba con los créditos Corfo, que se hablaba, que era un crédito que también se tenía que financiar respecto al Estado, que te da estos préstamos para poder estudiar, pero era muy difícil conseguirlos porque eran muy pocos. Y se dio esta nueva alternativa que es el CAE. ¿Qué es el CAE? El CAE es un crédito, como cualquier crédito, cuando uno compra una casa, compra un auto, normalmente da un aval. ¿Qué es un aval? Es una institución jurídica que te respalda en caso de que tú no puedas pagarlo. Muy en palabras simples, como esto es el rol del aval. ¿Qué hace esta situación? Como son deudas que son muy caras, porque son 5 millones por año multiplicado por 5, son algo así de 25 millones en una de las carreras estándar en Chile. Si, por ejemplo, nos vamos a odontología en la mayor, que es la carrera más cara de Chile, cuesta como 10 millones de pesos y alguien financia el CAE, aumenta el tema del gasto. Entonces, ¿qué pasa? Si uno termina la carrera, bueno, es un tema de copago, el crédito paga una parte y los estudiantes pagan otra, lo mismo tasas de interés como cualquier otro crédito, que es un trato con el banco, es un trato con el privado. ¿Dónde cumple el rol del Estado? Si es que tú no terminas de pagar, perdón, si tú no terminas la carrera, por ejemplo, estás en segundo año de Derecho y te aburriste y dijiste, no, el Derecho no es para mí y me voy a ir a estudiar arte y tenías CAE, pasa que el Estado paga toda la universidad, paga todos los estudios universitarios que te quedaban y se hace cargo de la deuda. Y uno está endeudado con el Estado. Si uno termina la carrera, en vez de salirse en arte, uno decidió, no, yo voy por el tema de las leyes y termina los 5 años de derecho, 5 o 6 años de derecho, es el tema que uno empieza a tener una deuda directa con el banco. Entonces ahí es donde empiezan a generar los problemas porque además son tasas de interés muy altos. Son algo así del 2%, del 3% y ahora que, por ejemplo, ha aumentado la tasa de política monetaria, es decir, aumentan las tasas, se complica mucho más, porque se puede aumentar una tasa respecto al tema del CAE, por ejemplo, si hay que repactarlo, si hay que se empieza a ver otras formas de deuda. Entonces tenemos que esto en sí es el CAE. Esto significa este sistema de financiamiento que aqueja a muchos estudiantes por el tema de que uno se demora muchos años en pagar en relación al tiempo de estudio. Además, toda deuda siempre complica para cosas más adelante. Para obtener una casa, para obtener un crédito para consumo automotriz, incluso hasta algunos trabajos te ven en el registro de deuda. Entonces las deudas estudiantiles muchas veces son las que es como de todos tenemos deudas estudiantiles, pero otras veces no. Entonces eso es lo que hace que se complica un poco que uno tenga una deuda con un banco más que con el Estado, que según yo
todo apuntaría a que es el Estado el que debería hacerse cargo ahora de las deudas o de los préstamos estudiantiles, porque no creo que quede nada esto de ya se acaba el CAE y nos vamos todos para la casa y nos aburrimos. Claro, efectivamente, y el nivel de alcance que tiene esto en términos como de problemática, porque no estamos hablando solo de un pequeño grupo, estamos hablando de más de 1 millón de personas que se ven endeudadas ante este sistema, en donde en algún momento también lo hablamos, en un país sumamente endeudado, como las tarjetas de crédito, como el nivel de deuda en el país es súper alto, entonces claramente una situación preocupante. Se recibe de buena manera, creo yo, no sé. ¿Cuál es tu apreciación al respecto, Ariel? Porque me imagino que también pudiese tener alguna otra lectura esta misma condonación. De hecho, se habla de como las reacciones que tuvo esta noticia misma, se habla como de muchas preguntas, como qué va a pasar con los que ya lo pagaron, se les va a devolver la plata, todos van a recibir la condonación. El mismo ex ministro Raúl Figueroa planteó directamente que cuando se condona una deuda, perdón, significa que otras personas asumen el pago de esa deuda. Entonces hay muchas cuestiones sin resolver de momento. Y antes te quería preguntar, Ariel, ¿cuál es tu postura o más que postura, como tu reacción a esta noticia? Sí, por lo menos con mi lado, como decía anteriormente, esta es una declaración preliminar. No sabemos qué va a pasar más adelante, no sabemos cuándo se va a realizar, cómo se va a realizar, sino que estamos un poco reaccionando al tema de esta noticia de que es el ministro de Educación da fin o anuncio al fin al CAE. Me deja más dudas que certezas por el hecho de que si bien el CAE puede endeudar a gran porcentaje de la población chilena, creo que todos conocemos a por lo menos 4, 5, 6 personas que están endeudadas con el CAE, desde estudiantes, desde adultos. Por ejemplo, mi papá nunca terminó de pagar el CAE. Sigue teniendo esa deuda estudiantil. Creo que tú, Vane, no estás con gratuidad. Sí, Entonces, afortunadamente, sorry, no podía prender el micrófono. Afortunadamente estudio con gratuito. Entonces hay están esas cosas de cómo, por ejemplo, mi polola tiene CAE y dice, sin el CAE yo no podría haber estudiado. Entonces, obviamente, entra justo en este límite que tiene el registro social de hogares de que tampoco, otro ejemplo de las cosas no se actualizan, que no abarca tanto respecto al tema de cómo abarca la gratuidad. Ujú. Entonces, ¿qué son las preguntas que se plantean ahora? La deuda del CAE, como dice, es para todos, va a ser a cargo del registro social de hogares, se va a Claro. justificar si es que se acaba el CAE, cuál va a ser el tema de la compensación, porque se necesita un crédito para poder estudiar, se necesita algo. Y apuntar a la gratuidad universal de un momento para otro es muy difícil, es muy muy difícil, y sobre todo con el tema del gasto que ya se va a tener con la condonación de la deuda del CAE. Entonces, Claro. creo que es muy difícil que se amplíe la gratuidad, y yo creo que todo va a apuntar a un crédito con el Estado. Un crédito de que el Estado es el que te va a prestar ese dinero, y encuentro que va a ser de la misma forma con, creo que tasa de intereses, si es que no nulas, si es equivalente igual a cero, si no equivalente al IPC, con el fin de que esa Ujú. plata se termine recuperando al momento actual. Porque, por ejemplo, la inflación, para que entendamos un poco todo esto que vemos en la noticia, la inflación, la inflación, la inflación, tenemos que es el tema del precio del dinero, cuánto cuesta la moneda chilena. Entonces, si tenemos una inflación de 7%, tenemos que en un año puede que de 100.000 pesos se pierdan 7. Que no se puedan hacer ejecutibles porque todos los precios suben. Aquí lo mismo. Entonces, si tú te vas a demorar a estudiar 5 años, la plata que te va a prestar al principio no es la misma plata que se te va a prestar en 5 años más. Entonces, pues, se puede ajustar eso para que no se pierda. Entonces, yo encuentro que eso es lo que se tiene que Ujú. apuntar, sobre todo una política de Gabriel Boric, que es un poco más estatista, un poco más el financiar el rol del Estado para despotenciar a la banca. Ahora, también otro tema que se puede discutir. Esto está dentro de las atribuciones del presidente decir el CAE se acaba. No lo sé. No sé si tiene que pasar por el Congreso. Y si
O por ejemplo, si es que se va a hacer un crédito estatal, esto sí o sí tiene que pasar por el Congreso. Entonces ahí se empiezan a poner otras dificultades, otras trabas. Ahora, Ujú. ¿dónde está también la otra duda? Respecto a las personas que ya tienen CAE actualmente. Se condona la deuda, pero ellos ¿qué siguen haciendo? ¿Pasan al fondo solidario? ¿Pasan a la gratuidad? ¿A Claro, ninguna de las dos? Entonces, ahí es donde se tienen que empezar a resolver las dudas en este tiempo, en el periodo de que se anuncia la noticia, que lo hizo ahora el ministro Ávila, hasta que se presente el proyecto de ley para tener estas certezas, porque si no, vamos a tener un montón de gente que va a quedar en la nada por instrucción y negligencia. Entonces, es una buena idea. Qué bueno que se está haciendo el anuncio dentro de los primeros meses, primeros días de gobierno, antes del primer mes, y creo que puede empezar a dar más soluciones respecto a los temas estudiantiles, que creo que hace unas prioridades del gobierno de Gabriel Boric. Me alegra mucho esta noticia, por supuesto, pero siempre con la precaución de qué va a pasar después. Está el CAE, por ejemplo, no hay ninguna otra alternativa. Está el Fondo Solidario, sí, que es como para la gente que tiene gratuidad, y entra este crédito solidario para poder compensar estos años lectivos de carrera, que si la gratuidad dura 5 años, que es los años de lectivos de carrera, y tú te demoras 6, te atrasaste en un año, a veces de motivo, entra el Fondo Solidario para poder colaborar. ¿Puede que eso sea una solución? Puede ser, pero no lo sé. ¿Y Vane, qué te ujú. parece esta noticia? Bien, bien, claramente bien recibida hacer cumplir con esta promesa de campaña, como que en el fondo no ver todo esto que como promesas, como lo habíamos entablado la misma semana pasada. De hecho fue como esa nuestra reacción, como ok, hay promesas como al respecto a cuál era nuestra apreciación en base a las primeras semanas de gobierno. Pero hasta ahora eran promesas y hasta el momento como que hay señales un poco más claras de cumplir y hacer efectivo el programa. Quizás no así como por ejemplo con la JUNAEP, que según entiendo no estaba parte del programa, sino que es una respuesta a esta demanda, bueno, histórica esta demanda, por cierto, pero que tomó más fuerza durante este año. Y con respecto al mismo CAE, o sea, más que agradecer es como que bueno que se cumplió con el programa y que en el fondo no era como solo una promesa de campaña como para tener más votos en el fondo. Lo que sí me preocupa ahora es el tema económico. Yo sin ser experta ni nada claramente en la economía, porque no nos llevamos bien, pero la verdad es que me hace sentido de alguna manera también, por ejemplo, el hecho de em, que el aumento de la BAES haya sido, que se plantee como gradual y que sea con un monto en primera instancia bastante bajo el aumento. Porque entendamos también que si bien hay una buena asesoramiento por parte hacia el gobierno, que fue una discusión que también tuvimos sobre esta increpación que se le hacía al mismo actual presidente durante su campaña, que no manejaba bien cifras económicas, que no tenía claridad respecto a dónde iba a sacar plata para todos estos proyectos, mostró demostró finalmente que tenía una buena asesoramiento, me da buena asesoración, pero bueno. Sin embargo, preocupa igual como el nivel de gasto que no sabemos si estaba presupuestado, al menos con la JUNAEP, que es una cosa, el CAE se supone que está presupuestado dentro del programa de gobierno. Sin embargo, también entiendo que se habla de una gradualidad. Yo me imagino, no sé, de nuevo, sin ser experta, sin manejar el tema al 100% en el sentido de cuál va a ser, como no tengo ninguna primera fuente que diga quiénes van a participar de la conformación de esta nueva metodología de cobranza que reemplazaría el CAE. Pero yo me imagino que al fin y al cabo, dentro de la misma discusión sobre el CAE, eh, el problema es que terminas pagando más de 3 carreras que la que estás estudiando, como en cuanto al nivel de interés que se te cobra y al periodo en el que terminas pagando, pues, ¿cachai? Como se te empieza a cobrar, como decía el Ariel, cuando una vez terminas, o no necesariamente terminas la carrera, pero comienzas a trabajar laboralmente y se te va cobrando mensualmente dentro de tu sueldo esta deuda. Sin embargo, como
a la medida que va avanzando el tiempo, claramente hay un reajuste en donde terminas pagando más de la carrera que estudiaste. Sí, quizá, de nuevo, sin ser experta y arrancándome totalmente a esto, yo creo que la respuesta va a ser efectivamente que termines pagando la carrera que estudiaste o el monto, en el fondo, que solicitaste para pagar esta deuda. No sé qué opinas tú, Eric. Sí, coincido. Es lo más probable. Por ejemplo, aquí encontré la presentación con la que se anuncia esta situación, que uno de los puntos del crédito con aval del Estado, que cito esta presentación realizada por el Ministerio de Educación. Desde el año 2006 a la fecha se han endeudado más de 1.110.000 estudiantes de la educación superior con una morosidad de un 48% al 2021. El 40% son de los egresados, de un total de egresados, y el 77% de los desertores. Entonces ahí donde también entra justo esta discusión un poco, que es que las universidades privadas, para no perder ese gasto, para no perder ese ingreso que uno le entrega al CAE, empiezan a regalar los títulos. Que le pasó a la Universidad Iberoamericana, le faltó a la Universidad del Mar, que se empezaron a endeudar, empezaron a perder estudiantes, quebrar. Y esos estudiantes quedan en el aire. Entonces siempre se generó esa discusión un poco de si el CAE ayuda, perjudica, y también puede ser un factor que empeore el sistema educativo por lo mismo. Porque si buscamos regalar títulos, no se están generando buenos profesionales cuando sobre todo que la oferta es amplia. Hay muchas universidades, hay muchas formas de estudio y la idea es que esto se fortalezca respecto al tema educativo. Segundo punto, aliviaremos la pesada mochila para los deudores educativos, pero también para el Estado, por medio del final CAE y la condonación de la deuda educativa. Junto a la DIPRES y Hacienda elaboraremos una propuesta de condonación y de un instrumento transitorio de reemplazo al CAE, que sea solidario y no reproduzca abusos. El objetivo será reparar de forma progresiva, justa y gradual. El único punto que me genera susto de acá es transitorio, instrumento transitorio. Siempre lo transitorio, a mí por lo menos me gusta que sea un transitorio con un fin después de tener algo armado. Como que sea algo que si bien puede ser un parche, pero para mejorar y hacer algo mejor para adelante. Hay veces que las políticas transitorias se mantienen hasta el fin de los tiempos y estamos como estamos. Claro, bueno, vamos a tener que tener ojo ahí eventualmente, como siempre, estar atentos a lo que vaya sucediendo, a quién finalmente, o sea, a cómo se va a llevar a cabo esta nueva conversación respecto a cuál va a ser este nuevo método de cobranza que va a reemplazar al CAE. Y bueno, en realidad como hay muchas dudas, como sintetizando, pero de alguna manera se valora este cumplimiento del compromiso del programa de gobierno. ¿Ariel, algo que más comentar respecto a este tema? Eh, no, solamente un poco para complementar el tema del BAES. Todavía no se sabe cuándo se va a hacer el reajuste y todavía se está Ujú. discutiendo el tema de enero y febrero. Que lo más probable que sea eso el siguiente paso, que sea este reajuste y que se amplíe para enero y febrero este beneficio. Pero Ujú. sacando el cálculo nuevo serían algo así de 1.800 pesos. No es mejor que 1.600, pero sigue siendo insuficiente. Claro. Pero bueno, ya podríamos pasar quizá al siguiente tema Pasamos al dentro de siguiente los tema. tres que vamos a conversar hoy día. ¿Cómo, perdón? Pasamos al siguiente tema. Ah, no te había escuchado. Vamos a hablar en primera instancia de el escándalo de la semana con la ministra Isquia Siches, en donde, como bien sabemos, tuvo ahí ciertas complicaciones comunicacionales respecto a un tema muy específico. Sucedió hace un tiempo. Ariel, si quieres dar el pase para la conversación, dale. No. Ya. ¿Qué pasó con la ministra del Interior Isquia Siches? Se generó una polémica debido a una declaración respecto a todo lo que sucedió respecto a la situación migratoria que tuvo durante el gobierno de Sebastián Piñera. Vimos que durante la Ujú. pandemia estuvieron estos famosos aviones que llevaban venezolanos de vuelta a su país de origen,
siendo deportados de nuestro país por no regularizar sus papeles. ¿Qué dijo la ministra del Interior? Dijo que había ocurrido esta misma situación del avión, que se habían ido y además lo habían traído de vuelta. Porque en Venezuela no habían sido recibidos, además el vuelo supuestamente iba a llegar a Colombia y no lo recibieron en Venezuela y los trajeron de vuelta. Esta situación no ocurrió. Esto es una noticia falsa. Y ahí es donde radica toda la polémica que tuvimos durante estos días. Esto fue el pasado día miércoles, Ujú. donde ocurrió toda esta situación en las declaraciones de la ministra en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces, ¿qué tiene de cierto y qué tiene de falso esto? Tenemos que han habido hartas conversaciones durante la semana respecto de dónde sacó la ministra de esta situación. Incluso salían los memes diciendo que había sido una cadena de WhatsApp que le había llegado. Pero tenemos que algo de cierto tiene, pero es Ujú. más falso que verdadero. Según informa la tercera, el 3 de marzo un vuelo con 50 ciudadanos colombianos salió desde Chile hacia Bogotá. Ese mismo avión Sky se había organizado la salida de expulsados oriundos de Venezuela. Sin embargo, a solicitud de las autoridades de ese país, esa deportación no se concretó y los involucrados fueron devueltos por la policía a centros de reclusión donde cumplen condena. Ninguno de ellos ni siquiera alcanzó a abarcar el avión, por lo que técnicamente tampoco nunca volvieron a Chile, ya que simplemente no cruzaron la frontera nacional. Entonces teníamos que, ahí está el famoso avión, que el que supuestamente iba a volver y no pudo volver porque Venezuela no dio esta autorización, entre otros temas complicados entre medio. ¿Dónde salió otro rumor? Que había sido la ex, o bueno, creo que sigue siendo la actual directora de asuntos de migración, la que habría dado esta noticia y por ser un personaje que tiene hartos años de trayectoria, no es un político, no es un cargo político, sino es un cargo de autoridad, se mantiene en el cargo y se le ha dado la noticia a la ministra Sichas hace algo así de 2 semanas. Ujú. Y le dio esta información y la entregó el día de hoy, el día miércoles, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados. Ahora donde ahí sale el mito, que es que es verdad y que es mentira de que esta autoridad que había trabajado con todos los gobiernos anteriores le dijo esta información que resultó ser falsa. Además, era una persona súper cercana a Belolio, que era vocero de gobierno, que es también una de las autoridades que estuvo con mucha relación respecto al tema migrante. Está también metido el ministro Delgado, que salió a decir inmediatamente que esto era mentira. Y fueron los Ujú. voceros de aquí para allá y también salió la información respecto a que el presidente Gabriel Boric había sido bastante duro con Isquia Siches respecto a esta situación. Así que ahí Claro. están todos los paralelos, las actuaciones del gobierno y todo lo que sucedió. Incluso se habló mucho que la presentación del tema que vamos a hablar más adelante, que es, no, perdón, lo que conversamos anteriormente, que era Mm. esta reactivación económica respecto a la pandemia, se iba a suspender para no hacer eco de lo que pudo haber sucedido con la ministra Sichas. Pero finalmente decidió ir a esta actividad y creo que fue una muy buena estrategia para un poco, no es desviar la atención, pero sí es entregar más información para que no sea solamente eso lo que esté en los medios de comunicación. Claro, mi duda ahora, Ariel, no sé si me la podrías aclarar, es esta presunta posible acusación constitucional que se pudiese hacer como impugnación a la misma ministra, que he escuchado mucho ese rumor. No Hay, sé si es posible, ¿tú conoces de eso? hay hartas cosas. Porque el Partido Republicano quiere hacer un oficio. Bueno, creo que la diputada Cordero, María Luisa Cordero, presentó un oficio, pero ante otras situaciones, que es un oficio que es como una rendición de cuentas. Así Ujú. como, respóndame estas dudas, por favor. Muchas veces son con información. A veces se solicitan estos oficios y son enviados por un mail. Incluso los periodistas lo usamos harto para sacar temas, para evitar solicitudes de transparencia. Entonces están estos oficios. El Partido Republicano era que no,
salió inmediatamente a decir necesitamos una persona apta para el cargo Mm, y podrían buscar alianzas y estrategias para una acusación constitucional. Ahora, a diferencia del Congreso anterior, no se tienen los votos para votar a nadie. Es muy mm. 50-50. Y para una acusación constitucional tenemos los famosos 2/3, que se tenían anteriormente Por en... fin nos sirven Ahora los dos sirven los dos tercios. tercios, porque ahora es muy 50-50. Entonces puede que se genere revuelo, se genere movimiento, pero es una estrategia política que no va a funcionar. Por lo menos Ujú. anteriormente se podían conseguir los 2/3 en la Cámara de Diputados y se frenaba en el Senado y era como, ay, Senado maldito. Pero ahora ni uno ni lo otro. Entonces lo más posible es que se mantengan a punta de oficios, a punta de críticas, a punta de cuñas mediáticas para poder criticar y generar presión, a menos que sea absolutamente insostenible y como empezar a presionar, presionar, presionar para que se genere una renuncia o un cambio de gabinete. ¿Eso va a pasar? Ujú. No. Boric también ya salió a respaldar a la ministra Sicha, a decir como de vámonos con calma, vámonos con... es un error, sí, lo asumimos, pero sigamos para adelante, como es característico de Boric desde que tenemos memoria de él, decir como, sorry cabros, la embarramos, pero vamos a aprender de esto, seguimos. Entonces, Seguimos. exacto. Entonces, en ese sentido, creo que van a apoyar a Sichas y la ministra, obviamente creo que le está pesando el cargo. Ha tenido hartas traspiés, hartas dudas, hartas salidas, pero creo que es algo de afianzar Roma. Mm, Eh, como nosotros mismos fuimos bien críticos con los ministros de Piñera, haciendo cosas mucho, mucho peores. Pero al mismo tiempo, yo a Blumen le decía, ya, démosle un poquito de paciencia, como le falta firmarse en el cargo. Los primeros meses de Blumen era como sí de, recuerdo. ya se puede hacer como, no es un Chadwick, no es un Pérez, vamos, entonces como, Bópoli. Pero después se fue cayendo. Tengo miedo que le pase lo mismo a Mm, Isquesichas. Que es lo mismo, ya. Tengámosle paciencia, puede, pero ahora es donde se tiene que, más que echar para abajo, porque han sido súper duros con ella, muy, muy duros. Eh, no sé qué para decirlo, pero obviamente hay un sesgo de machismo. Yo creo que sí ha habido un tema de misoginia un poco ahí duro. por ser ministra del Interior. Sí. Entonces, creo que se ha sido muy duro con ella, con algo que si no tiene 100% de mentira, va a sonar una defensa súper institucional, pero, pero creo que se ha sido muy, muy duro con ella respecto a estas situaciones y lo único que tiene que hacer es respirar y seguir con la senda que se tiene que mantener el gobierno. Ahora es donde Ujú. también tiene que salir Boric a prestarle el hombro, a prestarle más que decir como no, sabéis que pucha isquia te defiendo en la prensa, pero es donde tienen que salir juntos, donde tienen que ayudarlo en estos temas, salir a hablar respecto a eso, porque por ejemplo, ahí donde también van los focos, porque Boric está muy concentrado en lo económico. Muy, muy concentrado en lo económico. Está saliendo mucho con Marcel, está saliendo mucho con esta situación. ¿Y dónde vamos a ver ahora que van a ser los primeros 6 meses de gobierno? ¿Cuáles van a ser las prioridades? ¿Va a ser la seguridad respecto al tema de Araucanía, tema norte, tema migratorio? ¿Vamos a darle toda la responsabilidad a Isquia? ¿O que lo que por lo menos haría yo es que Marcel es ciego el viejo? Entonces yo creo que él se las puede manejar solo. Él puede manejarse más solo que Isquia porque el cargo de la ministra del Interior es el cargo más difícil, es el cargo más duro. Ya lo vimos con Piñera, que hubo un cambio de gente porque era error tras error, error tras error, esa responsabilidad tras responsabilidad. Entonces creo que por lo menos el foco del presidente ir para allá y darle responsabilidad a Marcel de decir, confían en ti. La gente, los empresarios, los medios, todos tienen fe en ti, incluso la misma derecha tiene fe en ti. Pero Inicia no tanto. Así que por lo menos yo iría más con que Boric apoye más por ese lado.
Sí, ¿no? Y en el fondo me preocupa igual esa asesoría comunicacional, porque entendamos que también dentro del gobierno existen estos roles en donde se dice cómo comunicarlo y qué comunicar. O sea, perdón, no qué comunicar, sino cómo comunicar lo que se quiere decir. Entonces, como que me pasa que no es la primera vez que la izquierda se manda un condoro comunicacional. Ya estuvimos hablando la otra vez cuando no recuerdo bien cuál fue el escándalo, pero que salió en un programa hablando con palabras inapropiadas cuando aún era presidenta del colegio médico. ¿Recuerdas qué cosa fue, Ari? Me acuerdo mucho que pasaba con respecto a las tapitas, que se generó polémica. Y lo otro... Ah, que peló a Fue Mañalich. una... Sí, peló en mal a Mañalich. Sí, Esa. no me acuerdo mucho de la declaración, pero sí peló en mal a Mm, Piñera, peló en mal a Mañalich. Entonces era como se liberó mucho. Que haya sido con Mayol, en sí, la Cosa Nostra. Ahí me acordé. sí. Entonces Entonces, hay que tener ese exacto. cuidado también, pues, ¿cachai? Como no entendemos que por una parte yo sí creo que es una cuestión de género también, porque si hubiese sido esto, no solo un hombre, sino que en otro gobierno, en el gobierno de Piñera, en verdad hubiese sido un chiste nomás, como del rato. Bueno, a pesar de que, o sea, teniendo en cuenta también que muchas cosas de las que hacía el gobierno era chiste, como que se tomaba como para la chacota, así como ya ahora, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo Piñera ya? Em, entonces, sí creo que por un lado va como por la campaña del terror, por decirlo de alguna manera, en donde le están intentando pillar cualquier defecto al gobierno como para poder increpárselo, y por otro lado también en que no sé si hubiese sido la misma reacción con una figura masculina en el cargo. Serían menos duros, creo yo, y en realidad duros con... No, si en verdad fue un error grande el que cometió, no estamos como por ese lado como defendiéndola de que no, si en verdad dejémoslo pasar, sino que sí creemos que hay una increpación mucho mayor y como que escaló a un nivel en que probablemente con el gobierno anterior no hubiese pasado porque, insisto, hubiese sido algo más, como un chiste más dentro de la agenda como política del escándalo de la semana, así como quizá, ¿qué dijo ya Mañalich, por ejemplo, cuando estaba en su cargo? Que ahora vamos a hablar de Mañalich también, Vamos a pero hablar. va a salir al baile caballero otra vez. Creímos que no íbamos a hablar más de él. Nos equivocamos. Pero eso finalmente, una lástima esta situación como en términos comunicacionales, cuando sobre todo el primer mes y estos primeros 3 meses tienen que cuidarse tanto en el gobierno porque están en el ojo del huracán, en el ojo de todos los periodistas, de todos los medios de comunicación. Yo imagino que con el paso del tiempo sí va a bajar un poco la mediatización, como es costumbre en realidad dentro de los medios, como las primeras instancias son donde se da más fuerte y mayor cobertura y full cobertura, pero complicado sí como el descuido comunicacional que se está haciendo en ese lado. Por un lado, también hemos hablado de que ha habido una muy buena respuesta, por ejemplo, con lo que pasó con Camila Vallejo en relación a un conflicto con la Araucanía, cuando a la misma ministra del Interior, Isquia Siches, perdón, estuvo dentro de este evento donde se escucharon balazos, donde hubo una balacera a la afuera. Entonces, en la reacción, nosotros recuerdo, la valoramos súper bien, pero tienen que estar atentos todos, no pueden descuidar menos en estos primeros meses la situación, y más allá de descuidar o no por imagen, como tiene que haber una responsabilidad dentro del cargo, y sí creo que fue una barra bien grande la que se mandó, ojalá no vuelva a pasar, pero nada, en relación justamente apuntando a cómo ha manejado la prensa estos primeros semanas, este primer mes del gobierno, ya como si es que te parece, Ariel, como pasando al otro tema, me sorprende mucho, nuestro último tema sería el nuevo plan paso a paso. Me sorprende mucho que al momento como de averiguar un poco más respecto al mismo plan, como ver em, en el fondo las diferentes reacciones del mundo político ante esto, me encontré que si busco nuevo plan paso a paso en internet, por ejemplo, solo salen en los titulares como críticas. Deme un segundo. Em, Se los leo al tiro. Dice, ya, esa era mi cuestión.
en vez de notas informativas por parte de los medios a este nuevo plan paso a paso y difundirlo, y la necesidad también de difundirlo a la población para que se entere y que finalmente se cumpla este rol comunicador, todas las noticias que veo durante la primera y segunda página son en relación a la crítica que hace Jaime Mañalich respecto a este nuevo plan paso a paso, en donde de hecho la cataloga como una completa chambonada. Eso me preocupa igual como no sé si es campaña del terror directamente, sino esa despreocupación de los medios de no apuntar solo a a polémica en este caso, sino apuntar a lo informativo, que es este nuevo plan paso a paso que tiene distintas como aristas. Entonces, eso, Ariel, no sé si te quedó algo respecto al tema anterior sobre Isquia y el escándalo de la semana. Sí. Primero, destacar la labor de Vallejo. Sí que creo que sigue siendo la ministra top del gobierno de Gabriel Boric. Creo que Vallejo, Marcel y ahora la ministra de Salud, creo que han sido las que mejor ha hecho buena labor. También destacar la labor de la ministra de la Mujer. Que lo más posible conversemos la semana. También pelar a Kenneth Giorgio Jackson, que ha tenido bastantes problemas, sobre todo con el quinto retiro. Que Mm, es el que tiene que salir a decir como, cabros, bajemos la máquina. Tiene que empezar a salir en los medios a decir como de, no, estamos aliados, estamos en buena onda, porque es el ministro que tiene relación directa con el Congreso. Y no lo hemos claro. visto, está desaparecido, está perdido en batalla. Entonces creo que es un punto súper importante a destacar. Entonces, obviamente, como dices tú, está toda esta presión respecto a los primeros 3 meses, que es donde más duro le van a dar, porque después se van a olvidar porque viene el plebiscito de salida. Entonces, junio, julio, ya se van a olvidar de la agenda. Así que ahí tienen que empezar a ver a los puntos fuertes ahora. Creo que es muy bien el anuncio del CAE, muy bien el anuncio de este plan de reactivación económica. Empezar a ver, empezar a buscar. Empezar a buscar formas de decir como ya, mantengamos altas las expectativas, que no nos coman las encuestas, empezar a mantenerse con firmeza y no empezar a caer con la crítica, porque va a pasar harto, como esto a ver, ya, ¿qué quieren hacer? Está todo muy así, como sorpréndanme. No, nadie va a querer hacer eso, así que manténganse con confianza, manténganse firmes, porque si no también vamos a seguir aquí pelándolo. No, Sí, no tenemos problema. siempre lo hemos dicho, no, lo que más queremos es que al país le vaya bien, porque vivimos acá y no tenemos no tenemos los medios para morirnos. Entonces, tenemos que, la idea es que el país le vaya bien, o sea, gobierno de izquierda, sea de derecha. Ojalá hubiera un gobierno de izquierda, lo hemos transparentado, pero si es que se mantienen estos errores, le van a seguir pegando y los medios, ya conocemos a los medios, es lo que más, a los que más hemos pelado, que al primer golpe lo van a hacer. Como pasó con el ministro Mañalich, que también es un balazo en las patas, porque es el plan, seguimos cuidándonos, es igual al plan paso a paso. Es igual. Lo que habla de, por lo menos que yo sí lo he defendido, una buena gestión del ministro París. Creo que sí hizo un plan que hizo que las cosas funcionaran. Hizo este avance y creo que también salió a decir como de, ya igual, bien, hay que adoptarlo. Y también con respecto a los medios, que muchas veces hay que dar cuenta que usen bien los términos. Creo que ahí vamos a partir ya con el tema, que es que la Ujú. mascarilla no se termina. Eso hay que destacarlo. Se flexibiliza. Hay que... Malditos periodistas. Exacto. Esto del fin a las mascarillas es mentira. Hay que partir por ahí. Por eso creo que uno de los motivos importantes que estamos tocando este tema hoy día. Porque tenemos que, este plan paso a paso, se habla de la flexibilización de la mascarilla, que es decir, por ejemplo, si estás con un grupo pequeño de personas y hay una distancia considerable entre cada una, te la puedes bajar. Es decir, si vas a sacar dinero no te va a pasar una multa. Porque actualmente, porque esto comienza la próxima semana, actualmente si te ve un carabinero y está solo en el paradero sin mascarilla, se puede pasar una multa. Porque es obligación usarla en espacios públicos. Entonces, en espacios cerrados se van a seguir utilizando, en espacios abiertos con una distancia considerable y además en la etapa
que es la mejor, por así decirlo, porque el nuevo plan funciona con un semáforo, que es como bajo impacto, que es verde, medio impacto sanitario y alto impacto sanitario. Entonces, aquí estoy en la página del Ministerio de Salud, que dice, por ejemplo, el bajo impacto sanitario, que es la verde, dice, uso de la mascarilla obligatorio en todo espacio abierto donde no se pueda mantener distancia física mayor a 1 metro. Entonces, por ejemplo, si estás en la caja de compensación, en una piscina, y tu círculo cercano está a una distancia considerable de la siguiente mesa, que son por lo menos 2-3 metros, sí pueden estar sin mascarilla. Pueden transitar sin mascarilla porque es un espacio abierto con distancia considerable de 1 metro. En Lollapalooza, por ejemplo, que se genera harta polémica, se tiene que usar mascarilla. En el estadio, en la barra de Colo Colo, en la barra de la U, en la barra de la Católica, con mascarilla. Si estamos el paradero a las 2 de la tarde, donde no hay nadie, sin mascarilla. Paradero, la Alameda, 6 de la tarde, con mascarilla. Y solamente en la etapa alto impacto sanitario. Se sigue exigiendo el pase de movilidad, sin aforos y sin restricción en eventos masivos, pero dándole importancia al uso de la mascarilla. Medio impacto sanitario, tenemos que el uso de la mascarilla es obligatorio. Anteriormente era... se mantiene esta misma situación, obligatorio con todo espacio abierto, que no se pueda mantener a distancia de 1 metro, y siempre va a ser obligatorio en espacios cerrados. Se sigue exigiendo el pase de movilidad, y los aforos es respecto a 1 metro entre las personas. Y en los eventos masivos hasta 10.000. Y el sector rojo, que es el uso de la mascarilla obligatorio, es decir, si Santiago está o la región metropolitana en alto impacto sanitario, estando en el paradero a las 2 de la tarde, tienes que usarlo igual. El pase de movilidad es obligatorio, 1,5 metros entre personas, y eventos masivos hasta 200 personas. Es un salto bastante grande entre un espacio y otro. Motivos para poder cambiar respecto a las situaciones es respecto a vacunación, respecto a contagios, por supuesto, pero es muy importante el tema de la vacunación, el tema de la cuarta dosis. Recordar que vamos en personas con dosis de refuerzo hasta la semana del 17 de octubre. Nuestro foco objetivo de público es personas entre 20 y 29 años, entre 18 y 29. Entonces, para que estén atentos, porque va a empezar a regir la fecha. En noviembre se vacunó la mayoría con el tema de la tercera dosis, o correspondía por tema de fechas. Así que para que estén atentos respecto al calendario de vacunación, porque nos va a tocar pronto. Ujú. Sí, y con respecto a las mismas apreciaciones respecto a este tema, igual eh, claramente el foco de crítica a esta nueva modificación que se hace al plan paso a paso. Como bien les adelantaba hace un ratito, Mañalich sale al baile de nuevo, declarando en realidad que este anuncio es una completa chambonada, como les decían antes. Dice, todo el mundo de lo único que habla parece es de la mascarilla sí, la mascarilla, dice, si se va a usar en el colectivo o no, pero en realidad las medidas que se anuncian aquí son muy importantes. Es un cambio dramático respecto a la estrategia seguida hasta ahora en la vigilancia de la infección por COVID. Y otra reacción también interesante es respecto al secretario nacional del Colegio Médico, que también criticó este nuevo plan paso a paso del gobierno y plantea el mismo que se perdió la oportunidad de hacer algo más concreto. No habla directamente sobre a qué, sobre en qué medida. Sin embargo, igual que duro que el mismo colegio médico, en este caso el secretario del colegio médico, que entendemos que no representa quizá a todo el colegio médico, porque no estamos hablando de la presidencia, pero que duro igual que el mismo colegio médico no esté mirando con buenos ojos esta implementación. ¿Qué opinas tú? Es que el tema, más allá de todo, que creo que le está pesando un poco al gobierno de Gabriel Boric y a todos. Esto no es algo que surja de ayer, sino que ha pasado siempre. Que es un poco no entregar todo especificado respecto a las situaciones. Por ejemplo, que también salió el ministro París, el ex ministro París, a decir como no tiene ningún estándar, no hay cifras de ocupación de camas, tasa de mortalidad, de letalidad, vacunación, casos de infectados, etcétera. Que también era la gran crítica que se hacía de como cuál es la justificación para que
una comuna pase o no de fase. Entonces, creo que aquí es lo que les falta. Supuestamente se ha anunciado dentro de esta semana. Las cosas se movieron respecto a esta publicación de Chile del tema de recuperación económica. Y se debería hacer la próxima semana antes del jueves, que es donde empezaría a regir esta medida. Entonces falta todo el listado de las comunas para decir como que se salía siempre la subsecretaria de ASA a decir como ahora se van a hacer los cambios del plan paso a paso, y salía la subsecretaria de ASA a decir como las 200 y tantas comunas que tiene Santiago, pero donde tenía de Chile. Entonces aquí debería pasar lo mismo. Y creo que además lo tienen, el Ministerio de Salud anterior también lo tenía, pero nunca lo publicaron. Entonces ahora es Claro. donde tiene que empezar a decir como ya, está la información, pero ténganos paciencia que se la vamos a decir más adelante. Se lo vamos a decir más adelante, puede que se muestre estas críticas. Es normal que lleguen estas Claro. críticas. Por lo mismo, nosotros mismos, ahora ya, va a terminar el CAE. Pero, ¿qué pasa con esto, otro? Queda todo al aire. Sí. Entonces, Ujú. es lo que creo que está pasando. Como, ya, Mm. hacemos este anuncio, pero empiezan a salir las preguntas, empiezan a salir las dudas. Y después, lo que tiene que hacer el gobierno sería resolverlo. Me hace sentido igual, porque finalmente, como lo mismo que hablamos, es que están evaluadas, están a juicio, sujetas a juicio estas primeras semanas de gobierno, es que necesitan decir como, o sea, más que necesitar, eh, hay un foco en decir, ok, las primeras semanas de gobierno o la segunda semana de gobierno se hizo tal, tal y tal. Entonces entiendo también, o se me hace sentido por qué hay esta precipitación a hacer este tipo de anuncios como el del CAE, como en este caso el plan de paso a paso, pero que no hayan respuestas claras, no sé si porque no las hayan, lo dudo en realidad. Ojalá, o espero que Bueno, tengan como estas dudas resueltas. Sin embargo, entiendo que están atendiendo de alguna manera a lo que la población visiblemente pudiese criticar, que es, oye, ya, pues, como, yo no estoy como, al contrario, como encuentro que en un mes, como, ¿qué puedes hacer en un mes? nada. Pero a lo mediático finalmente le sirve decir, oye, durante el primer mes de gobierno, el presidente hizo tal, tal, tal y tal. ¿Cachai? Y al mismo gobierno también le favorece caleta, pero claro, sí, concuerdo con Ariel que están despreocupando de alguna manera la profundidad en abordar estos temas al momento de anunciarlos. Sí, creo que es el gran problema, porque por lo mismo, siempre los tópicos más interesantes son los hitos. Por ejemplo, ¿ya qué se hizo el primer mes? ¿Qué se hicieron los primeros 100 Ujú. días? ¿Qué se hizo el primer año? ¿Qué se hizo? Porque después viene la cuenta pública y ahí es donde empiezan a ver, y es como estamos en la época de los tweets, estamos en la época en la de los clics, en la del titular rápido. Ahí va a empezar a buscar. Se va a empezar a buscar como las cosas malas, porque las cosas positivas no se van a sacar. Por el hecho de que todas las cosas positivas se enmarcan en un proceso largo. Como lo mismo, ya se anunció el final CAE. Pero ¿cuándo? En cambio, la cita de la ministra Siches cae mal. Y va a estar en el reportaje de qué se hizo el primer gobierno de Gabriel Boric, que es lo más posible que salga la próxima semana, porque ya la próxima semana es 11, que es donde se cumple un mes de que Gabriel Boric asumió el poder. Oye, no, pero ¿te refieres al documental de Netflix? No, eso es el próximo año, como los reportajes de Canal Sí, pues era 13, el primer año. Televisión, que es como ya, Ah, no sé, como hoy se cumple un mes desde el gobierno, desde el que asumió Gabriel Boric el poder. ¿Qué han hecho en todo claro, este pues mes? el 11, ¿no? El 11. El 11, claro, sí. Pero No, y en bueno, el documental de va, Netflix yo va a creo que estar tampoco se va va a estar más a pasar la bueno, prueba. va a estar bueno. Yo le tengo harta fe. Le tengo harta fe porque es ver las cosas desde adentro. Igual hay un punto a Gabriel Boric, porque creo que ya para empezar a hacer estas primeras conclusiones de que ha hecho en su primer mes de gobierno, que es un muy buen manejo de redes sociales. Mostrar las cosas que está haciendo. Siempre, por ejemplo, que hice el ejercicio y como que muy impactado, que yo seguía a Presidencia en Instagram. Porque es el mismo Instagram para todos los presidentes, el mismo. Y el de Piñera nunca me salía en el feed, porque no subía nada.
A diferencia ahora el de Boric, suben todas las cosas que está haciendo, lo de las vocerías también. Entonces como harta presencia, y que son actividades pequeñas. Por ejemplo, hoy día Vallejo estaba en un colegio en Maipú, parece, haciendo como actividades. Ujú. Y hasta la cosita más pequeña y salían todos los dirigentes sociales que estaban haciendo esta actividad. Boric lo mismo cuando fue a Argentina, cuando le hizo el regalo del disco de Spinetta original. El video poniéndolo ahí en la mesa de sonido y todo. Entonces, como en ese sentido, se comunican más las cosas. Y creo que eso es súper bueno. Y este documental creo que va a tener mucho esa pinta Mm. de contar realmente todo lo que está sucediendo. Creo que van a tener harto espacios para estar adentro, en las reuniones, en el comité político y lo mismo en la convención. Porque ya tenemos fecha, el 4 de septiembre, que un poco creo que la chuntamos con conversarlo la semana pasada. Decíamos que iba a ser en fines de septiembre, inicio de octubre. No anduvimos También. tan equivocados, pero tenemos que ya el 4 de noviembre tenemos que comienza el plebiscito de salida. Así es. Bueno, Ariel, ¿algo más que comentar respecto a todo este tema? Sino ya para cerrar el programita con estos tres temas del día de hoy. Lo mismo, si criticamos a la ministra Siches por dar noticias falsas, nos caigamos en lo mismo. Como esto de que las mascarillas se acaban, no, eso es mentira, es una flexibilización. Hay que seguir cuidándonos porque eso el plan también seguimos nuevamente, seguimos cuidándonos. Entonces creo que ahí es donde está la labor, tanto de los medios de comunicación como de la sociedad civil, como del mismo gobierno, y seguir insistiendo respecto a que la pandemia no se ha acabado, se ha mejorado. Respecto a las cifras, por supuesto que sí, pero hay que mantener el autocuidado, hay que mantener las mejoras respecto a la COVID-19, hay que vacunarse, la cuarta dosis es importante, hay que vacunarse constantemente para que estén atentos al calendario de vacunación, que se ha ido perdiendo un poco este tema, sobre todo por el cambio de gobierno. Hay otros tópicos a conversar. Y respecto al tema de las vacunas, que también es una seguidilla respecto a esto del gobierno anterior, que es la cosa creo que se puede destacar del gobierno anterior de Sebastián Piñera, porque el resto lo hizo todo bastante mal, y qué bueno que se mantiene un poco esta estrategia sanitaria de todo lo que está sucediendo en nuestro país. Así que bien la labor de la ministra de Salud. Punto en contra de los medios de comunicación respecto a esto. No, saca las mascarillas porque es el titular fácil. Hay que desglosarlo. Siempre hay que desglosar las cosas y para eso estamos nosotros. Ujú. Buen cierre, me gustó el mensaje conclusivo. Y sí, qué lástima, siempre en nuestro programa como medio de comunicación, siempre le quitamos punto a los medios de comunicación, pero hay que hacer ese mea Hay que culpa hacerlo, también. sí. Y sí, pero bueno, a todos los que pudieron estar durante la transmisión, les agradecemos mucho por haber estado acá. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y ahora Twitch. Y eso, nos estamos viendo la próxima semanita en un nuevo capítulo de Actualizando al Medio. Que estén muy bien. Chau, chau.